¿Ustedes habían notado que nunca nadie se refiere a la infancia de Boric? Yo misma, que he seguido de cerca su carrera política, jamás me había preguntado qué pasó exactamente en su niñez, cómo fue su adolescencia. Hasta que esta semana me enteré de un episodio de su vida que considero fundamental para entender la conducta vergonzosa que tuvo esta semana. Porque de su experiencia universitaria sabemos que fue un mal alumno, sabemos que fue un guerrillero de megáfono, sabemos que reprobó su examen de grado y todo eso explica hasta cierto punto que hable mucho y muchas veces de cosas que no sabe. Pero de sus primeros años, nada. Lo cierto es que esta semana hizo dos cosas que lo retratan de cuerpo entero y que solo se pueden entender a partir de un hecho asociado, como decía, a sus primeros años de vida. Pero antes de eso, les pido que pongan atención a estos dos episodios en que se vio involucrado Boric. El lunes, a las 7:30 de la mañana, una censista llegó a la casa de Boric. Alejandra Gajardo es su nombre. Hacía frío, fue una mañana helada la del lunes. Sin embargo, Boric no hizo pasar a la trabajadora a su casa, la recibió en la puerta y estuvo alrededor de 15 minutos respondiendo a las preguntas del censo. Así cubría la prensa tan majestuosa escena. Por favor, fíjense en el gesto condescendiente de Boric. Está el presidente Gabriel Boric, que está siendo censado en estos momentos y donde vemos ahí que están haciendo las preguntas correspondientes ahí a la puerta de su casa en Barrio Yungay. Abrigadito el presidente. Con gorrito. Frío, pues, buena boina, buen abrigo. En algún momento, Boric tuvo la gentileza de ofrecerle un piso a Alejandra, como la llamó él en su publicación de Instagram, para que pudiera tomar notas sentada. La escena me extrañó. La verdad es que las personas pueden responder las preguntas del censo desde el umbral de la puerta o en el frontis de la casa, pero dejar pasar es una opción. Boric podía haberlo hecho. No fue así. Y no lo entendí hasta que me enteré de que la prensa fue convocada especialmente para cubrir el hecho noticioso. ¿Qué clase de narcisismo es este? ¿Citar a la prensa para entregarles esto? Obviamente todo tiene una presentación, es el ejemplo que da el monarca para que los súbditos colaboren como él con el censo. Pero se trató en realidad de una performance, de una puesta en escena, otra más del presidente, en la que se dejaría ver como un ciudadano responsable, que cumple con su deber cívico, que da ejemplo y que además se muestra deferente con la censista, ofreciéndole un modesto piso en el que sentarse, porque Boric, hasta para ostentar modestia, es pomposo. El presidente domina la cultura del espectáculo. Es lo que ha hecho toda su vida. Es quizá lo único que sabe hacer a cabalidad. Mostrarse, exhibirse, alardear. Pero eso no fue todo, porque ese día, el día del censo, Boric estrenó también un nuevo look. Le hemos visto varios. En la segunda vuelta presidencial, por ejemplo, se mostró como Peter Parker, la versión nerd del Hombre Araña cuando viste de civil. Como diputado tuvo periodos de Moicano, otro de Che Guevara. A la Moneda se le ha visto llegar en versión checopete, carreteado, trasnochado, camisa fuera del pantalón. Cuando Bukele estuvo de moda, pasó una semana usando un jockey y anteojos de sol parecidos a los del presidente salvadoreño, pero lo de ahora es distinto, es más sofisticado. Boina, jeans, zapatilla, abrigo hasta la rodilla. ¿Qué pretende? Poeta maldito, intelectual de izquierda, sociólogo de la USACH, bohemio. No sé. Pero esta inclinación travestista, esta obsesión histriónica, dice mucho de él y de lo que solía hacer en sus primeros años de vida. El problema es que esto no fue todo lo que se supo de él en la semana. Boric también habló, y cuando habla queda en evidencia que esos cambios permanentes de estilo se corresponden con su inconsistencia, con su falta de contenido. Es un recipiente sin contenido y precisamente porque es vacío en el fondo, la forma cambia permanentemente también. ¿Vieron ustedes, por favor, las declaraciones que hizo en relación a los bancos? Por favor, no se pierdan un solo detalle de lo que dijo. En Chile, una de las industrias que más ha costado reactivar es de la construcción. Y ahí yo quiero hacer un llamado a los bancos. Los bancos han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos. Boric le dice a la industria financiera, a los bancos, que no sean coñetes. Porque si no fueran tan coñetes, acá viene la locura, las empresas de la construcción podrían sacar adelante sus proyectos. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Que esto demuestra
que no tiene cresta idea de lo que está hablando. De inmediato explico por qué. Usted, presidente, puede criticar a los bancos. Yo no soy defensora de ninguna industria y menos de esa. Pero ¿sabe qué? Lo que usted no puede es ignorar las raíces del problema que afecta al rubro inmobiliario. Porque si no entiende los problemas, difícilmente podrá resolverlos. ¿Sabe cuántos chilenos que trabajaban en la construcción habían perdido su trabajo en diciembre pasado en comparación con el año anterior? 76.000. Esas son personas, son familias. Y si usted genuinamente está preocupado por ellos, entonces infórmese bien, porque hay 110.000 empleos que no se recuperan desde el 2019, el estallido, como le llama usted. La explicación de esta crisis, presidente, tiene que ver directamente con usted y con el Estado. Pero antes de hablarle de su responsabilidad, déjeme decirle lo que usted debería saber. En Chile hay actualmente 114.000 unidades de viviendas disponibles que no se han podido vender, según la Cámara Chilena de la Construcción. En la última encuesta del Banco Central, un órgano autónomo, se reporta que los bancos están recibiendo un 40% menos de solicitudes de crédito. O sea, el primer problema a enfrentar, si quiere reactivar la construcción, está aquí, en la demanda. ¿Qué sentido tiene pedir a los bancos que den crédito para construir si no se puede vender lo que ya está construido? Es una vergüenza que usted no sepa esto y que actúe como si el problema de fondo fuera que los bancos son, como dice usted, coñete. Para que usted sepa, además, prestar plata es parte del negocio de los bancos. Les conviene, se dedican a eso. Seguramente tienen tanto o más interés que usted incluso en que la industria se active. Entonces, si quiere criticar a los bancos, adelante. Pero este nivel de ignorancia es inaceptable. Socobesa, una empresa muy relevante del rubro, ha dicho exactamente lo mismo. En la medida en que se recupere la demanda y mejore el escenario macroeconómico, Marcel, a ti te hablan, se podría empezar a recuperar el tiempo perdido. Ignorancia y carerrajismo también. ¿Sabe usted, presidente, cuántos proyectos paralizó y retrasó el famoso estallido? La inmobiliaria Locañas, por ejemplo, una de las tantas constructoras que quebró, sostuvo en su presentación a la justicia que, cito, los hechos ocurridos a propósito del estallido social afectaron la cadena de abastecimiento de materiales y prestación de servicios, alterando los precios al alza, lo que generó un progresivo estado de insolvencia al incrementarse los gastos de construcción. Lo que pasa es que sus hábitos infantiles le están jugando hoy una mala pasada. Hace años en realidad que le están pasando la cuenta, cuando deja al descubierto que su comprensión de la realidad nacional es pobre y a ratos infantil, porque los efectos que podía tener en la construcción la crisis del 2019 se advirtieron. Una publicación en la web de la Cámara Chilena de la Construcción de enero del 2020 lo hace, es Carlos Salgado, entonces presidente de la Cámara en Valdivia. Hablaba de la incertidumbre de los puestos de trabajo que se iban a perder, etc. Pero usted no se enteró, seguramente estaba excitado con esto de ser parte de una revolución real. La violencia del 2019, presidente, no los bancos. Y supongo que no tengo que recordarle el papel que usted jugó en ese momento de nuestra historia. La infancia, la adolescencia, ahí está la clave, en Magallanes. Pero antes de eso, ¿sabe usted cuál es el tiempo promedio de tramitación de evaluación del impacto ambiental para un proyecto inmobiliario? 855 días, 2 años y medio para que el burócrata de turno le dé a una empresa el sí. 2 años y medio para saber si Su Majestad, el Estado, concede graciosamente la autorización para emprender. Lo grave, presidente, es que mientras usted alardea de su ignorancia, el único negocio inmobiliario que está siendo verdaderamente lucrativo es el que desarrolla el crimen organizado. ¿Y sabe cómo funciona? Con la venta ilegal de terrenos o casas instaladas en tomas ilegales. Se toman terrenos ajenos, construyen sin permiso ni de su dueño ni del Estado. Luego venden las casas a través de redes sociales. Todo bien expedito. Esta industria sí que gana, genera 50 millones de dólares anuales, 50 millones de dólares que van a los bolsillos de criminales, terroristas, narcotraficantes. ¿Se da cuenta usted de la frivolidad suya, de su simplismo, de creer que el tema en cuestión es la coñetería de la banca? Todo nos remite, en el fondo, a su infancia. Vean ustedes lo que el propio Boric decía hace algunos años sobre lo que hacía en sus primeros años de vida. Cuando era chico iba al colegio, de repente, en vez de ir al colegio, me venía para acá con una manta en la mochila en vez de cuadernos y me echaba a dormir
o pensar, no sé, relajarse acá. Arriba del árbol. En la copa del árbol. Ahí vaya a cachar. Tiene una vista panorámica de la ciudad, bueno, el estrecho, que se ve la raja, al frente Tierra del Fuego. No solo capió entonces en la universidad, esta fue una práctica que cultivó desde que era un niño. Entonces uno empieza a explicarse cosas. Lo suyo es eso, lo disruptivo, lo anárquico, lo basta. Y está bien, yo respeto la libertad de las personas que toman esa opción de vida si es a costo personal. Lo inaceptable es que tenga la osadía, el atrevimiento, la insolencia de proponerse para dirigir un país. Esto es lo inmoral, porque ofrecerse a operar a un enfermo sin estudios de medicina o a pilotar un avión sin haber volado jamás es exactamente lo mismo que hizo usted cuando decidió ofrecerse para gobernar el país. El problema no es ser flojo o ser ignorante, el problema es hacerse cargo de cosas que afectan a la vida de 20 millones de chilenos sin estar preparado. Entonces todo calza cuando la propia madre del presidente dice esto. ¿Le dio algún consejo a su hijo ahora que se va un ratito más? Porque ya quizás hasta cuándo lo ve. Consejos los recibió hasta los 10 años, 10, 16. No. ¿Y que ahora se manda solo? Siempre se ha mandado solo. La verdad es que no se puede esperar mucho de alguien que es el rey del capeo y que solo recibió consejos hasta los 10 años. El origen de la barbarie está ahí, en los hábitos que empezó a adquirir cuando era solo un niño. En este minuto, presidente, usted está haciendo un doctorado. Puede aprender todo lo que no aprendió en el pasado y más. Tiene todos los medios económicos, todos los recursos del mundo. Ser presidente ofrece una oportunidad única de aprender. La pregunta es si va a madurar, presidente, o si lo de Peter Pan será no solo un síndrome, sino una opción. Porque si sigue ocupado de su look, del show mediático, no tenemos esperanza. Gonzalo Vinter. De él sabemos menos que de Boric, aunque parece que sus antecedentes académicos no son muy distintos a los del presidente. A mí me da mucha pena ver las sesiones de la Cámara de Diputados donde veo a abogados y egresados de esta facultad dando la hora, partiendo por Gonzalo Vinter, que reprobó 12 ramos en la Facultad de Derecho, que le tuvo que mandar carta a Roberto Naum pidiendo que no lo expulsaran como estudiante. Ese fue el estudiante Gonzalo Vinter. Reprobó 12 ramos, como dice Garín. Tuvo que pedir que no lo expulsaran de la facultad, pero entiendo que al menos se tituló. Lo preocupante es que según una academia reciente, es uno de los 9 políticos mejor evaluados del país. Tiene un 43% de aprobación. Y la pregunta que vale para Boric, vale también para él. ¿Va a madurar? Porque el personaje del cuico progre es tolerable hasta cierta edad. Pero hay un momento en que se vuelve derechamente patético. Y lo que es más grave, patético y peligroso si es que el cuico progre se vuelve popular y se mantiene firme en sus convicciones, en sus torpes convicciones. Porque el último que vimos con ese perfil fue Gabriel Boric y ya sabemos dónde está. Entonces uno tiene derecho a preguntarle al diputado Vinter si va a seguir el mismo camino. Porque al menos a simple vista no da señales de estar haciendo un esfuerzo muy serio en recuperar el tiempo de estudio que perdió. Más todavía parece que tiene a Boric de ejemplo. El presidente tiene esa virtud de poder marcar una orientación moral, un liderazgo, digamos, espiritual. Mala señal si tiene a Boric de referente y además repite el discurso del octubrismo trasnochado, porque Vinter dijo y sigue diciendo que hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Acerca de la responsabilidad política de los 2 ministros del Interior que ha tenido este gobierno y del presidente de la República con respecto a las violaciones de derechos humanos. No solo eso, a pocas semanas de la muerte de Sebastián Piñera se atrevió a insinuar que el presidente no había negado explícitamente las violaciones a los derechos humanos en uno de los discursos del presidente en que relativizó sus propias acusaciones. ¿Qué significa esto? Que su convicción en relación a la tesis octubrista de que hubo violaciones a los derechos humanos se muestra intacta. Juzguen ustedes. Literalidad, en rigor, no tiene nada de malo, porque si uno le pone en ocasiones, habría que ver en cuáles ocasiones, ¿cierto? Yo no creo que esa frase diga que no hubo violaciones de los derechos humanos durante el estallido social. Y tampoco creo que esa frase diga que el presidente Piñera no tiene responsabilidad política en esa violación de los derechos humanos. Todos entendemos que en el ámbito político hay que coexistir con personas que tienen opiniones distintas a las propias. Pero si hay algo que tenemos derecho a exigir al Frente Amplio, y particularmente al diputado Vinter, es que pida disculpas por sus acusaciones en 2019 de violaciones a los derechos humanos por parte de las policías. Fueron
irresponsables, hicieron denuncias al voleo e infundadas, acabaron con la carrera de varios carabineros, los dejaron expuestos a ataques brutales y a la muerte. Expusieron también a los manifestantes, porque por más delictual y vandálica que haya sido su conducta, lo cierto es que la coalición que gobierna los utilizó como soldados mientras ellos gozaban como diputados de una seguridad que la mayoría de los chilenos no tenía. Y no eximo a los delincuentes de su propia responsabilidad, pero tampoco a los políticos de la suya. Si hay algo de lo que Winter debe retractarse, es de lo que hicieron él y sus amigos en esos meses que cuestan caros hasta el día de hoy. Y cuando se les ve insistir, preocupa. Y la declaración de aparente sentido común que hizo Winter hace algunos días no da cuenta de un cambio, sino de nuevo de la frivolidad propia del cuico progre. Vean ustedes lo que dijo. Atención, porque aparentemente es de sentido común. La policía, cuando alguien lo amenaza con un arma de fuego, tiene todo el derecho y la obligación del mundo de disparar a matar. Pero no solo la policía, sino que todos los habitantes de la República podemos disparar a matar a una persona que nos apunta con un arma de fuego, porque estamos protegidos por el artículo 10 del Código Penal. El diputado dice algo obvio. Las personas, obviamente las policías también, tienen derecho a la legítima defensa y menciona el artículo 10 del Código Penal que aparentemente aprendió en la profundización de sus estudios. Pero hay una trampa acá, porque de lo que se estaba hablando era de las reglas de uso de la fuerza. Y esas reglas son necesarias y ameritan discusión justamente para los casos que no son obvios, como el que señala Winter. Porque efectivamente, si alguien me apunta con una pistola, es bastante obvio y está fuera de discusión que puedo disparar a matar en virtud del artículo en cuestión. No se necesita una discusión legislativa ni política demasiado profunda para zanjar eso. Entre otras cosas, porque de lo contrario, si uno no pudiera disparar a matar a alguien que con un arma apunta contra mí, existiría algo así como un deber de dejarse asesinar, o sea, de mantenerse pasivo ante un eventual asesino, lo cual obviamente es absurdo. El problema, diputado, es que las situaciones que Carabineros enfrentó el 2019 no eran tan simples de despachar. Un manifestante que lanza piedras, adoquines, directo al rostro de un carabinero, ¿qué intención tiene? Miren esto, yo les pregunto si esa situación es análoga a la de alguien que amenaza a otro con un arma. Es más, este carabinero intenta perseguirlo, sin embargo se desestabiliza y cae posteriormente y debió ser trasladado luego hasta el hospital de Carabineros. ¿Podría haber disparado a ese carabinero o algún otro para evitar el lanzamiento de esa roca? Un manifestante que le tira bombas Molotov a dos carabineros, bombas que contenían benzina y ácido. ¿Qué pretende? En ese caso puntual, acá lo tienen. ¿Estaban ellas mismas o los compañeros que estaban a su lado en condiciones de disparar a modo de legítima defensa? Porque si usted va a reducir la amenaza de muerte al hecho de que alguien apunte contra uno con una pistola, quiere decir que se aprendió el artículo pero no comprendió el espíritu de la norma. Porque la amenaza de muerte, diputado, puede hacerse con una cuerda, con una piedra, con un cuchillo, con un hacha, incluso con una almohada. Asumamos, diputado, que usted se compra el cuento de que se violaron derechos humanos, ya que todavía lo sostiene. Yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que hubo carabineros cuya vida estuvo en riesgo durante el estallido? Si la respuesta es honesta, porque se trata de algo evidente, ¿habrían podido disparar en virtud del artículo 10 del Código Penal? Porque es fácil teorizar. Y por eso la pregunta es concreta, y se la repito por si necesita dos pasadas para entender las cosas. ¿Hubo episodios durante el estallido de 2019 en los que usted, diputado Winter, habría justificado que Carabineros disparara a matar? Porque si estima que no se dio el caso, puedo hacerle llegar varios videos. Y si reconoce que esas circunstancias se dieron en el 2019, le comento, no dispararon a matar. Podrían haberlo hecho, pero no lo hicieron. No hubo una sola muerte causada por Carabineros. Y me pregunto, ¿cómo se concilia ese dato, ese hecho objetivo e indesmentible con su acusación de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros? Porque me imagino que usted es capaz de darse cuenta de que si muchos hubieran hecho esto, los muertos se contarían por miles, quizás. Simplemente no le creo cuando se pone a decir cosas de sentido común, ahora que es popular el sentido común, cuando juega el Bukele en una entrevista radial mientras toma café. No le creo. O quizás está siendo honesto y lo suyo es solo frivolidad y no se ha representado que los casos, que la realidad es más compleja de lo que él alcanza a imaginarse. Como cuando un funcionario de la ONU se pone a redactar reglas para el uso de la fuerza.
Lo cierto es que tanto si miente como si dice la verdad es peligroso. Peligroso si es octubrista. Peligroso también si no entiende bien que en la vida real las cosas no ocurren como se muestran en las películas o como se ven desde el iPhone en un Starbucks de Vitacura.